Esta mañana en el Heraldo de México hemos publicado, te lo presentamos, seguramente ya lo viste y si no, no te lo pierdas, una serie de evaluaciones de los gobernadores de la República Mexicana. Un trabajo muy interesante realizado por Caudae y me da un enorme gusto saludar aquí en el estudio a Alejandro Caso Niebla, director de Caudae. Bienvenido, Alejandro. Jesús Martín, muchas gracias. Un placer. Antes de hablar de esta evaluación, Caudae, ¿qué es Caudae? ¿A qué se dedica? Básicamente es una empresa, nos dedicamos a temas de comunicación y políticas públicas. Sí. Y entre ellos, ahora con esta modalidad de encuestas o sondeos o mediciones, con un enfoque diferente a lo que tradicionalmente se viene realizando. Me llamó mucho la atención el enfoque que se hizo de eficacia, de certezas y de varias características que puede tener un gobernador. ¿Cómo lo hicieron y cuál fue el universo de trabajo? Gracias, Jesús Martín. Mira, te platico. Como te venía comentando, las encuestas hoy tradicionalmente, aquellas que miden lo que tiene que ver con evaluación de los gobernantes, llámese desde presidente de la República, gobernador, alcaldes, diputados, etcétera, se hace bajo un concepto de aprobación o desaprobación, que me parece que está bien hecho, pero me parece que para los nuevos tiempos que hoy estamos viviendo, me parece que son insuficientes. Generalmente estamos más preocupados en un tema de números, de cuantitativo, que más allá que el asunto cualitativo. Es decir, estamos preocupados por los números, por cuando es un tema electoral, cuáles son las preferencias electorales, pero no nos preguntamos cuál es el tipo de gobernante o cuáles son el tipo de cualidades o atributos que un gobernante debería de tener. Lo primero que hicimos fue salir a campo y preguntarle a los mexicanos cuáles son los atributos o esas cualidades que creemos nosotros como ciudadanos que debe de tener. Para empezar de dónde medir, ¿no? Exactamente. Y nos arrojaron, o los agrupamos en 5 grandes atributos, que es honestidad, capacidad, integridad, confianza y cercanía. Ahora, a cada uno, y aquí viene la parte interesante, a cada uno de esos atributos le creamos una pregunta. O le construimos una pregunta que fuera diferente, que generara una mayor empatía, que inclusive pudiera ser un tema de nuestra vida cotidiana. Y entonces fue así como creamos una pregunta para cada uno de estos atributos. En esta presentación inicial fuimos bajo 3 atributos: honestidad, capacidad e integridad. El primer atributo, que es honestidad, la pregunta es la siguiente. Una consulta. ¿Para el público es más importante que la gente sea honesta o que sea capaz? En estos momentos honesta. Honesta. Si bien están muy de la mano, ¿no? Sí, generalmente una persona honesta tiende a ser capaz, sí, pero me parece que ha sido una bandera que fue encabezada por los candidatos en campaña y particularmente por el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, y me parece que el tema honestidad, y más en estos tiempos, está jugando un papel muy determinante. Que conste que en mi pregunta tampoco quiero decir que el que sea capaz justifica que sea deshonesto, ¿eh? De acuerdo, también. Es correcto. Entonces, la primera pregunta, el primer atributo, que es honestidad, la pregunta es la siguiente. Supongamos que perdiste tu bolso o cartera en la vía pública y el gobernador del estado la encontró. ¿Crees que te la regresaría? Ese es bajo el atributo honestidad. Ajá. Segunda pregunta, atributo capacidad. Es de pensar en el gobernador de Morelos, no sé si me la regresará o no. Bueno, la cartera. Y alguno que otro. Y alguno que otro no, por supuesto. En atributo capacidad la pregunta es, vas a presentar un examen y necesitas a un asesor que te ayude a resolver los problemas. ¿Le pedirías al gobernador del estado que te acompañe? Qué interesante, muy bien. Y la tercera pregunta, que es bajo el atributo integridad, que me parece que es una pregunta muy, muy fuerte. Se te presenta una emergencia y necesitas dejar bajo cuidado a tus hijos o a un ser querido. ¿Se lo encargarías al gobernador de tu estado? Entonces, una vez teniendo estos atributos con cada una de las preguntas, regresamos a campo e hicimos 10,000 preguntas dividido, digamos, se ponderó de acuerdo a los estados, a la cantidad de habitantes por cantidad de cuestionarios. Ese fue un cuestionario que es de manera aleatoria. Y bueno, pues ahí es donde tenemos los resultados, que son bastante interesantes. Si quieres, en un tema de tratar de resumir, te puedo platicar cuáles son los primeros 5 lugares de cada pregunta. Sí, yo creo que sí, para poder de alguna manera darnos una idea de quién salió mejor evaluado de una manera integral, porque imagino que hay diferencias, ¿no? Hay diferencias. Pregunta y pregunta, hay diferencias. ¿No? Sí hay una constante, digámoslo, que hay
una respuesta mucho más favorable, digamos, para aquellos gobernadores que recién fueron electos. Hay un bono, digámoslo así, un bono que se le dice cuando va llegando el gobierno, ¿no? Entonces, mira, bajo el atributo honestidad, en primer lugar, nos arrojó que es Mauricio Vila de Yucatán. El más honesto. El más en honesto la percepción. bajo esa pregunta. Ajá, en la percepción bajo esa pregunta. Exactamente. Segundo lugar, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. En tercer lugar, Francisco Domínguez de Querétaro, que es importante señalar porque Francisco Domínguez, el gobernador de Querétaro, ya tiene 3 años gobernando. Entonces, bueno, es importante que digamos que es de los gobernadores que ya tienen algún tiempo que sale dentro de ya esta... está en el conocimiento de los gobernados. Exactamente. ¿No? A don Augusto López de Tabasco, en cuarto lugar. Y en quinto lugar, José Rosa Saispuro de Durango. ¿Quién lo hubiera dicho, sobre todo después de la campaña tan intensa que fue Durango, y todo lo que se le señalaba a José Rosa Saispuro, ahora está dentro de los considerados en percepción más honestos del país? Sí, bueno, me resulta interesante. Fue una campaña, sí, en efecto, como yo lo dije, una campaña muy fuerte, muy dura. Muy dura, pero bueno, pues a fin de cuentas ganó por una ventaja considerable. Muy bien. En el siguiente atributo, que sea capacidad, ¿cómo salieron? En el siguiente atributo, y si quieres, al final te hago un resumen, digamos, de los 5... Sí. Ahorita hablamos por la cuestión del tiempo, pero podemos inclusive revisarlo de manera integral. Lo vamos rápido. En la edición impresa hoy del Heraldo de México. Exacto. Bueno, en capacidad. Tenemos en primer lugar a Dan Augusto López de Tabasco. Hay que recordar que ganó también por un amplio margen. Francisco Domínguez de Querétaro. Enrique Alfaro, Jalisco. Diego Sinué de Guanajuato. Probablemente aquí por un tema también de estas gestiones que estuvo realizando con el tema de la gasolina en Texas. Sí, ellos dos surgieron mucho con el tema de la gasolina. Exactamente, ¿no? Y estamos viendo capacidad, justamente. Y en quinto lugar, Rutilio Escandón de Chiapas. Rutilio Escandón de Chiapas. Así bien. No aparece Claudia Sheinbaum. En los primeros 5 lugares. Pero, como bien lo dice la edición impresa, ella aparece en el décimo lugar. Muy bien. Y por último, en el atributo de integridad, vuelve a aparecer Claudia Sheinbaum. ¿No? Que es el tema de los, ¿a quién te atreverías? Si te atreverías al gobernador del estado dejarle, o jefe de gobierno, dejarle a tus hijos o un ser querido ante una emergencia. Me sorprende, y digo, no se trata de una crítica con dolo a Claudia Sheinbaum, pero después de todo el arrastre que tuvo con lo de la escuela que cayó en el terremoto, la pregunta de dejarle a los hijos, me sorprende que haya salido bien evaluada, a pesar de lo que ha enfrentado ella, sin tener ella responsabilidad. Sí, claro, ¿no? yo también, el punto de poderlo cruzar, yo te diría también con el resultado electoral, que fue también por un amplio margen. Correcto. Entonces, Claudia Sheinbaum en primer lugar, integridad. Segundo lugar, Mauricio Vila, de Yucatán. Tercer lugar, José Rosa Saispuro de Durango. Cuarto lugar, Claudia Pavlovich, Sonora. Y en quinto lugar, Alejandro Moreno de Campeche. Domínguez está en el sexto lugar. Francisco Domínguez en el sexto Domínguez lugar. De Querétaro. Así es, ¿no? Y bueno, y es una lista, es un ranking de 32 gobernadores. Digo, si a bote pronto, entonces digamos que los mejores gobernadores bajo estas tres ideas serían Claudia Sheinbaum, Francisco Domínguez y José Rosa Saispuro. José Rosa Saispuro, yo agregaría a Mauricio Vila, de Yucatán. Y a Tabasco, a don Augusto López, ¿no? Pues es interesante porque se repiten prácticamente los mismos dentro de estos primeros 5 o 6 lugares. Yo te diría que del 1 al 10 hay cierta congruencia, pero sí, de repente, en el 10, del 5 al 10, digámoslo así, hay ciertos gobernadores que se salen del top 10, vamos a decirlo así, van al lugar 15 o en el... Antes de despedirnos de manera de ejercicio, en honestidad, ¿dónde aparece Cuauhtémoc Blanco? Fíjate que en honestidad, Cuauhtémoc Blanco está en el lugar número 16. Pero un dato interesante es que Cuauhtémoc Blanco en el tema de integridad nos aparece en el lugar 31. ¿Quién está en el 32? Marco Mena de Tlaxcala. Me parece que Marco Mena de Tlaxcala, Silvana Aureoles de Michoacán y Francisco Vega de Baja California son los gobernadores peor evaluados. Quiero invitar al público para que a través de nuestro chat en línea nos digas tu percepción de tu gobernador con base en este análisis que hace Cauday, que se publica el día de hoy en la edición impresa del Heraldo de México para que no te lo pierdas. Alejandro, pues muchísimas gracias por este tiempo. Martín, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Ha sido muy interesante esto y cualquier duda que tengamos aquí lo vamos platicando.